El Hospital General de Guadalajara, México, está especialmente silencioso esta fría noche de diciembre de 2024. En la sala de emergencias, bajo las luces fluorescentes que zumban levemente, una mujer de 73 años yace en una camilla metálica. Su nombre es Rosa María Hernández y su cuerpo frágil está cubierto de moretones. Tiene el brazo izquierdo fracturado, 3 costillas rotas y su rostro muestra signos de desnutrición severa. Pero lo más devastador no son las heridas físicas que los doctores pueden ver. Es la mirada vacía en sus ojos, una mirada que habla de un dolor mucho más profundo que cualquier hueso roto. ¿Cómo llegó aquí?, pregunta el doctor Ramírez, un hombre de 45 años con el cabello canoso y expresión preocupada, mientras revisa el expediente médico. La encontraron los vecinos en su casa, responde la enfermera Lucía, con voz temblorosa. Estaba tirada en el piso de su habitación. Llevaba al menos 2 días sin comer ni beber agua. ¿2 días? El doctor levanta la vista, incrédulo. ¿Y su familia? Dice que tiene hijos, murmura la enfermera, consultando sus notas. 4 hijos. El doctor Ramírez se acerca a la camilla y observa a Rosa María con compasión. Ella tiene los ojos cerrados, pero lágrimas silenciosas corren por sus mejillas hundidas. Señora Hernández, ¿me puede escuchar?, pregunta el doctor con suavidad. Rosa María abre los ojos lentamente y asiente con la cabeza. ¿Dónde están sus hijos, señora? ¿Saben que está aquí?, pregunta el doctor, tomando su mano con cuidado. Rosa María cierra los ojos nuevamente. Una lágrima más gruesa cae por su rostro. Sus labios se mueven, pero casi no sale sonido de su garganta reseca. No vendrán, susurra ella con voz quebrada. Ya obtuvieron lo que querían. El doctor intercambia una mirada confundida con la enfermera Lucía. ¿Qué obtuvieron, señora?, pregunta la enfermera, acercándose. Pero Rosa María no responde. Simplemente gira su rostro hacia la pared y deja que las lágrimas sigan cayendo. En su mano derecha, aprieta con fuerza un rosario viejo y gastado. El mismo rosario que su propia madre le dio hace 50 años. Es lo único que le queda de una vida que alguna vez estuvo llena de amor, risas y familia. Una vida que sus propios hijos destruyeron de la manera más cruel e inhumana que alguien podría imaginar. Porque esta no es realmente la historia de una anciana enferma en un hospital. Esta es la historia de la traición más vil que una madre puede sufrir. Es la historia de 4 hijos que visitaban a su madre solo para pedirle dinero. Y cuando finalmente obtuvieron todo lo que quisieron, lo que hicieron después fue tan inhumano, tan despiadado, que cuando la verdad salió a la luz, toda una ciudad quedó horrorizada. Esta es la historia de Rosa María Hernández, una mujer que lo dio todo por sus hijos, solo para descubrir que para ellos, ella nunca fue más que una cuenta bancaria con piernas. Retrocedemos 25 años. Año 1999. Guadalajara, Jalisco, México. En un barrio de clase media llamado Colonia del Fresno, Rosa María vivía en una casa modesta pero acogedora de 2 pisos. Tenía 48 años y acababa de enviudar. Su esposo, Miguel Hernández, había fallecido de un ataque al corazón a los 52 años, dejándola sola con 4 hijos, Patricia de 25 años, Roberto de 23, Sandra de 20 y el menor, David, de 18 años recién cumplidos. Miguel había sido un hombre trabajador, dueño de una pequeña ferretería en el centro de Guadalajara. No eran ricos, pero nunca les faltó nada. Cuando murió, dejó la ferretería a nombre de Rosa María, junto con la casa pagada y unos ahorros de aproximadamente 300,000 pesos mexicanos en el banco. No era una fortuna, pero era suficiente para que Rosa María viviera con tranquilidad si administraba bien el dinero. «Mamá, ¿qué vas a hacer ahora?», preguntó Patricia una tarde de septiembre, sentada en la sala de la casa mientras tomaban café. «Voy a seguir adelante, mija», respondió Rosa María, limpiándose las lágrimas. «Tu padre hubiera querido que fuera fuerte, y ustedes me necesitan fuerte. Pero la ferretería, ¿puedes manejarla sola?», preguntó Roberto, sentado en el sofá con expresión preocupada. «Contrataré a alguien que me ayude», explicó Rosa María con determinación. «Don Ernesto, el amigo de tu padre, ya me ofreció trabajar ahí. Es un hombre honesto y conoce el negocio. Los primeros años después de la muerte de Miguel fueron difíciles, pero Rosa María era una mujer resiliente. Trabajaba en la ferretería de lunes a sábado,
Administraba los gastos de la casa y siempre, siempre ponía a sus hijos primero. Cuando Patricia quiso estudiar enfermería, Rosa María pagó cada peso de la colegiatura. Cuando Roberto necesitó dinero para su boda con una chica llamada Mónica, Rosa María vendió algunas joyas que Miguel le había regalado para ayudarlo con los gastos. Cuando Sandra quedó embarazada a los 21 años de un novio que la abandonó, Rosa María acogió a su hija y a su nieta en casa, sin juzgarla ni un segundo. «Eres demasiado buena con ellos», le decía a su hermana Guadalupe, preocupada, durante sus visitas semanales. «Tus hijos ya son adultos, Rosa. Tienen que aprender a valerse por sí mismos». «Son mis hijos, Lupita», respondía Rosa María con una sonrisa cansada. Una madre nunca deja de cuidar a sus hijos. Además, ¿para qué más necesito el dinero? Mi felicidad es verlos bien. Pero lo que Rosa María no sabía es que estaba criando no hijos agradecidos, sino adultos que veían a su madre como un recurso inagotable del cual podían tomar todo sin dar nada a cambio. Año 2005. Rosa María tenía 54 años. La ferretería había prosperado bajo su administración y la de don Ernesto. Habían abierto una segunda sucursal más pequeña en otro barrio y las ganancias eran buenas. Los ahorros de Rosa María habían crecido a casi 800,000 pesos. Vivía cómodamente pero sin lujos. Seguía en la misma casa. Seguía trabajando 6 días a la semana. Seguía siendo la misma mujer sencilla y trabajadora de siempre. Sus hijos, por otro lado, habían tomado caminos muy diferentes. Patricia se había graduado de enfermera y trabajaba en un hospital privado. Estaba casada con un contador llamado Fernando y tenían 2 hijos pequeños. Roberto trabajaba en la construcción, aunque nunca duraba más de 6 meses en el mismo empleo. Su esposa Mónica trabajaba en una tienda departamental. Sandra vivía sola con su hija Camila, ahora de 5 años, y trabajaba medio tiempo en un salón de belleza. David, el menor, había estudiado administración de empresas en la universidad pública, pero después de graduarse no encontraba trabajo en su área y pasaba de un empleo temporal a otro. Lo que todos tenían en común era una cosa: necesitaban dinero constantemente y sabían exactamente dónde conseguirlo. «Mamá, necesito que me prestes 20,000 pesos», decía Patricia por teléfono, con voz urgente. «Fernando tuvo un problema con unos impuestos y si no pagamos esta semana, nos van a multar». Rosa María, sin hacer preguntas, transfería el dinero. «Mamá, se nos descompuso la camioneta y necesito 15,000 para repararla», llamaba Roberto un mes después. «Es urgente. La necesito para trabajar». Rosa María sacaba dinero de sus ahorros y se lo daba. «Ma, Camila necesita uniformes nuevos para la escuela y no me alcanza», explicaba Sandra, visitándola un domingo. «¿Me puedes ayudar con 5,000? Rosa María abría su cartera y le daba el dinero sin dudar. «Mamá, me ofrecieron un curso de capacitación que me puede ayudar a conseguir mejor empleo, pero cuesta 12,000 pesos», contaba David durante la cena. «¿Crees que puedas apoyarme?» Rosa María asentía y escribía el cheque. Nunca le devolvían el dinero. Ni un solo peso. Los préstamos se convirtieron en regalos obligatorios que Rosa María daba sin esperar nada a cambio. Porque así era ella, porque para una madre como Rosa María, ver a sus hijos necesitar algo y no ayudarlos era imposible. «Rosa, tus hijos te están usando», le advertía su hermana Guadalupe con firmeza. «Ya son adultos con sus propias familias y trabajos. ¿Por qué siguen dependiendo de ti?» «No me están usando, Lupita», defendía Rosa María a sus hijos. «Están pasando por momentos difíciles. Yo tengo la posibilidad de ayudarlos. ¿Por qué no habría de hacerlo? Porque nunca va a terminar», respondía Guadalupe con preocupación. «Mientras tú sigas resolviendo sus problemas, ellos nunca van a Piempula a aprender a resolverlos solos». Pero Rosa María no escuchaba. Seguía trabajando, seguía ahorrando y seguía dando todo lo que sus hijos le pedían. Las visitas de sus hijos siguieron un patrón muy claro a lo largo de los años. Llegaban a la casa de Rosa María solo cuando necesitaban algo. Patricia aparecía cada 2 o 3 meses con alguna emergencia financiera. Roberto la visitaba cuando necesitaba dinero para pagar deudas que había acumulado apostando o bebiendo. Sandra llegaba cuando no podía cubrir los gastos de Camila. David la buscaba cuando estaba entre empleos, lo cual sucedía con frecuencia. «Hola, mamá», saludaba Patricia, entrando a la casa con prisa.
Perdón por no venir antes, pero el trabajo en el hospital me tiene loquísima. ¿Cómo estás? Bien, mi hija, bien, respondía Rosa María, emocionada de ver a su hija. ¡Qué sorpresa! Ven, siéntate. ¿Ya comiste? Te preparo algo. No, mamá, no puedo quedarme mucho, explicaba Patricia, consultando su reloj. Fernando me está esperando en el carro. Solo vine porque, bueno, tenemos un problemita con la hipoteca de la casa y ahí estaba, la verdadera razón de la visita. Rosa María sentía una punzada de dolor en el pecho cada vez, pero la ignoraba. Se decía a sí misma que era normal, que sus hijos estaban ocupados, que tenían sus propias vidas, que ella entendía perfectamente, pero la realidad era más cruel. Sus hijos no la llamaban para preguntarle cómo estaba, no la visitaban para pasar tiempo con ella, no la invitaban a las reuniones familiares, no celebraban su cumpleaños con ella, a menos que coincidiera con alguna petición de dinero. Rosa María era una cajera automática para ellos, una fuente de dinero que funcionaba con un simple «Mamá, necesito ayuda». Año 2010. Rosa María cumplió 59 años. La segunda sucursal de la ferretería había cerrado debido a la crisis económica, pero la principal seguía funcionando. Don Ernesto se había jubilado, y Rosa María había contratado a un joven llamado Luis para ayudarla. Sus ahorros habían disminuido considerablemente debido a todos los préstamos que había dado a sus hijos a lo largo de los años. Tenía aproximadamente 400,000 pesos en el banco, la mitad de lo que había tenido 5 años atrás. Fue en este año cuando su salud comenzó a deteriorarse. Le diagnosticaron hipertensión arterial y diabetes tipo 2. El médico le advirtió que necesitaba cuidarse más, trabajar menos, estresarse menos. Señora Hernández, su presión está peligrosamente alta, le dijo el doctor Morales durante una consulta. Necesita medicamentos, una dieta estricta y reducir el estrés. ¿Tiene familiares que puedan ayudarla? Sí, doctor, tengo 4 hijos, respondió Rosa María con una sonrisa débil. Ellos me cuidan. Pero no la cuidaban. Cuando Rosa María les contó sobre su diagnóstico, las reacciones fueron superficiales y distantes. «Ay, mamá, qué mal», dijo Patricia por teléfono, con tono preocupado pero apurado. «Pero no te preocupes, es controlable con medicinas. Yo te puedo conseguir unos descuentos en la farmacia del hospital. Oye, hablando de otra cosa, ¿crees que me puedas prestar 30,000? Fernando quiere cambiar el carro y... Mamá, ¿cómo crees? Cuídate mucho», comentó Roberto durante una visita breve. «Pero eso de la diabetes es normal a tu edad, ¿no? Mi suegra también la tiene, y ahí anda. Por cierto, ¿te puedo pedir un favor? Necesito 25,000 pesos urgente porque ninguno se ofreció a acompañarla a las consultas médicas. Ninguno le preguntó si estaba tomando sus medicinas. Ninguno modificó sus constantes peticiones de dinero, a pesar de saber que su madre estaba enferma y necesitaba medicamentos costosos». Rosa María compraba sus medicinas con su propio dinero, iba sola a las consultas médicas y seguía trabajando en la ferretería 6 días a la semana porque necesitaba el ingreso para mantenerse y para seguir ayudando a sus hijos cuando lo necesitaran. Su hermana Guadalupe estaba cada vez más preocupada e indignada. «¡Basta, Rosa!», explotó Guadalupe una tarde mientras tomaban té en la cocina de Rosa María. «Tus hijos son unos descarados. Estás enferma y ellos siguen pidiéndote dinero como si fueras un banco. ¿Cuándo fue la última vez que Patricia te invitó a comer? ¿Cuándo fue la última vez que Roberto vino a visitarte solo para verte? Ninguno de ellos te cuida. Todos te usan». «No digas eso», respondió Rosa María, defensiva. «Mis hijos me quieren, solo que están muy ocupados con sus propias vidas. Lo entiendo perfectamente». «No te quieren, Rosa, te están exprimiendo», gritó Guadalupe con lágrimas en los ojos. «Y tú los dejas porque tienes miedo de quedarte sola. Pero ya estás sola. ¿No te das cuenta? Estás sola rodeada de hijos que solo te hablan cuando necesitan algo». Rosa María se quedó en silencio, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que su hermana tenía razón, pero admitirlo era demasiado doloroso. Así que siguió negándolo. Siguió diciéndose a sí misma que sus hijos la querían. Siguió dando y dando y dando, esperando que algún día, de alguna manera, ese amor que ella les daba les enseñara a amarla de vuelta. Pero ese día nunca llegó. Año 2015. Rosa María cumplió 64 años. Su salud había empeorado significativamente.
Además de la hipertensión y la diabetes, ahora sufría de artritis en las manos y las rodillas, lo que hacía cada vez más difícil trabajar en la ferretería. Tuvo que reducir sus horas y eventualmente, con el corazón roto, decidió venderla. Luis, el joven que había trabajado con ella durante años, le ofreció comprarla. Era un chico honesto y trabajador, y Rosa María sabía que cuidaría bien del negocio que ella y Miguel habían construido. Vendió la ferretería en 500,000 pesos. Sumado a los ahorros que le quedaban, tenía aproximadamente 700,000 pesos. Parecía una buena cantidad, pero Rosa María sabía que tenía que hacer que ese dinero durara el resto de su vida. Ya no tendría ingresos mensuales de la ferretería, solo tendría una pequeña pensión de viudez de aproximadamente 4,000 pesos al mes. «Mamá, ¿vendiste la ferretería?», preguntó David cuando se enteró, visitándola por primera vez en 3 meses. «Sí, mijo», respondió Rosa María, preparando café en la cocina. «Ya no podía con el trabajo. Mis manos me duelen mucho y... ¿Y cuánto te dieron por ella?», interrumpió David, con evidente interés. 500,000 pesos, contestó Rosa María, sin notar la mirada codiciosa en los ojos de su hijo. 500,000, exclamó David, silbando. «Eso es mucho dinero, mamá. ¿Qué vas a hacer con él?». «Pues ahorrarlo, mijo», explicó Rosa María. «Ya no voy a tener el ingreso de la ferretería, entonces ese dinero tiene que alcanzarme para vivir». David asintió, pero ya estaba calculando en su mente. 500,000 pesos, más lo que su madre seguramente tenía ahorrado. Eso era mucho dinero, y él tenía muchas deudas que pagar. No pasó ni una semana antes de que David regresara. «Mamá, necesito pedirte un favor muy grande», dijo David, sentado en la sala con expresión seria. «Me ofrecieron una oportunidad de trabajo increíble en Monterrey. Es un puesto de gerente en una empresa importante. Pero necesito 50,000 pesos para la mudanza, el depósito del departamento y tener algo de dinero mientras me llega el primer sueldo». Rosa María lo miró con preocupación. «¿50,000 pesos, David? Es mucho dinero», dijo ella, pensativa. «Lo sé, mamá, pero es una inversión en mi futuro», insistió David con urgencia. «Este trabajo puede cambiar mi vida, y te prometo que cuando empiece a ganar bien, te voy a devolver cada peso. Te lo juro por mi padre». Rosa María suspiró. Miró a su hijo menor, el bebé que había cuidado con tanto amor, el niño que había llorado en sus brazos cuando su padre murió. ¿Cómo podía negarle la oportunidad de progresar? «Está bien, mijo», aceptó Rosa María. «Te voy a ayudar». Le dio los 50,000 pesos. David se fue a Monterrey, y Rosa María nunca volvió a ver ese dinero. Peor aún, el trabajo increíble resultó ser una mentira. David nunca trabajó en Monterrey como gerente. Usó el dinero para pagar deudas de juego y bebida, y cuando se acabó, regresó a Guadalajara sin avisarle a su madre. Pero eso fue solo el principio. Si esta historia te está desgarrando el corazón, si quieres ver justicia, dale like y suscríbete. Esta historia no termina aquí. Rosa va a descubrir algo que la va a destruir completamente. Y comenta, ¿de qué ciudad y país nos ves? Ahora sigamos. Los siguientes años fueron una avalancha de peticiones de dinero cada vez más grandes y más frecuentes. Patricia necesitaba 40,000 pesos para pagar la universidad privada de uno de sus hijos. Roberto necesitaba 35,000 para saldar una deuda con un prestamista que lo estaba amenazando. Sandra necesitaba 20,000 para un curso de estilismo profesional que cambiaría su vida. David regresó pidiendo otros 40,000 para empezar un negocio que jamás se materializó. Rosa María daba y daba. Cada vez que uno de sus hijos llegaba con una historia triste, con lágrimas en los ojos, con promesas de devolverle el dinero, ella sacaba su chequera y escribía la cantidad que le pedían. «Mamá, te prometo que esta es la última vez», decía Roberto con las manos juntas, como suplicando. «Cuando salga de esta, nunca más te voy a pedir nada. Te lo juro». Pero no era la última vez. Nunca era la última vez. 3 meses después, Roberto estaba nuevamente en su puerta con otra emergencia, otra deuda, otro problema que solo el dinero de su madre podía resolver. Para el año 2018, Rosa María tenía 67 años y sus ahorros habían disminuido drásticamente. De los 700,000 pesos que tenía después de vender la ferretería, solo le quedaban aproximadamente 200,000, y su salud seguía deteriorándose.
Ahora necesitaba un bastón para caminar debido a la artritis severa en sus rodillas. Su vista se estaba debilitando por la diabetes, y los medicamentos que necesitaba mensualmente costaban casi 3,000 pesos. Con una pensión de 4,000 pesos al mes, apenas le alcanzaba para las medicinas, la comida y los servicios básicos de la casa. Ya no podía permitirse lujos, ya no salía a ningún lado, vivía con lo mínimo, pero sus hijos no redujeron sus peticiones. De hecho, aumentaron. Mamá, Fernando perdió su trabajo. Llamó Patricia una noche de noviembre. Necesitamos 60,000 pesos para sobrevivir hasta que encuentre otro empleo. Por favor, mamá, mis hijos tienen que comer. Rosa María sintió que el mundo se le venía encima. 60,000 pesos era casi un tercio de todo lo que le quedaba. Patricia, mija, yo no tengo tanto dinero disponible ahorita, explicó Rosa María con voz temblorosa. Mis ahorros están muy bajos y necesito ese dinero para mis medicinas y... ¿Qué? Interrumpió Patricia con tono molesto. ¿Me estás diciendo que no? ¿Prefieres tus medicinas a la comida de tus nietos? Son tus nietos, mamá, mis hijos. No, no es eso, mija, se apresuró a aclarar Rosa María, sintiendo pánico. Claro que quiero ayudar. Déjame ver qué puedo hacer. Rosa María llamó al banco al día siguiente. Pidió un préstamo de 60,000 pesos usando su casa como garantía. El préstamo fue aprobado. Le dio el dinero a Patricia. Su hija lo tomó, agradeció brevemente y se fue. No volvió a llamar en 2 meses. El préstamo tenía que pagarse en cuotas mensuales de 6,000 pesos. Pero Rosa María solo recibía 4,000 de pensión. Tuvo que empezar a tocar sus ahorros cada mes para cubrir la diferencia, además de sus gastos de vida y medicinas. Para el año 2020, cuando llegó la pandemia de COVID-19, Rosa María estaba en una situación financiera desesperada. Tenía 79 años. Sus ahorros estaban prácticamente agotados. Apenas le quedaban 40,000 pesos. Seguía pagando el préstamo del banco. Seguía comprando medicinas. Y seguía, increíblemente, dando dinero a sus hijos cuando se lo pedían, aunque ahora eran cantidades más pequeñas porque simplemente no tenía más. La pandemia hizo que todo fuera peor. Rosa María, siendo adulta mayor con múltiples condiciones de salud, estaba en extremo riesgo. No podía salir de su casa. Dependía de sus hijos para que le llevaran comida, medicinas y lo necesario. Pero sus hijos apenas la visitaban, y cuando lo hacían, era para pedir dinero. Mamá, la pandemia nos afectó horrible, dijo Sandra durante una de las pocas visitas que le hizo, hablando desde la puerta con cubrebocas porque no quería arriesgarse a contagiar a su mamá. El salón cerró y no tengo ingresos. ¿Me puedes prestar 10,000 pesos para la renta y la comida? Rosa María, que apenas había comido más que frijoles y tortillas en semanas, le dio los 10,000 pesos. Mamá, Mónica se enfermó de COVID y los gastos médicos nos están matando, llamó Roberto. ¿Tienes 15,000 que me puedas prestar? Rosa María sacó los 15,000 pesos de los últimos ahorros que le quedaban. Su hermana Guadalupe la llamaba constantemente, preocupada. Rosa, ¿tienes comida? ¿Necesitas algo? Preguntaba Guadalupe. Estoy bien, Lupita, mentía Rosa María. Mis hijos me cuidan, pero no la cuidaban. Pasaban semanas sin visitarla. Rosa María se las arreglaba sola, caminando con dificultad al mercado más cercano cuando necesitaba comida, arriesgando su vida en medio de la pandemia porque no había nadie más que lo hiciera por ella. Guadalupe intentaba visitarla cuando podía, llevándole comida y medicinas, pero ella también era adulta mayor y tenía sus propios problemas de salud. ¿Tus hijos no te traen el mercado?, preguntaba Guadalupe, indignada. Rosa, están poniendo en riesgo tu vida. Deberían estar cuidándote, no pidiéndote dinero. Ellos también están pasando por cosas difíciles, defendía Rosa María débilmente. La pandemia nos afectó a todos, pero la verdad era que mientras Rosa María comía frijoles y arroz todos los días, Patricia publicaba fotos en Facebook de las comidas que preparaba para su familia. Mientras Rosa María no podía pagar el recibo de la luz completo, Roberto presumía en redes sociales la nueva televisión de pantalla grande que había comprado. Mientras Rosa María tenía que elegir entre comer o comprar medicinas, Sandra mostraba en Instagram el nuevo celular que acababa de estrenar. Todo con dinero que le habían sacado a su madre con mentiras y manipulación. Año 2022. Rosa María cumplió 71 años en completa soledad. Ninguno de sus hijos fue a visitarla el día de su cumpleaños.
Patricia envió un mensaje de WhatsApp. «Felicidades, mamá. Que Dios te bendiga». Roberto la llamó por 5 minutos, preguntó cómo estaba y colgó. Sandra y David ni siquiera se acordaron. Rosa María se sentó sola en su casa ese día, mirando fotos viejas de cuando sus hijos eran pequeños. Lloró pensando en todo lo que había dado, en todo lo que había sacrificado. Su vida entera la había dedicado a ellos. Y ahora, en el momento en que más los necesitaba, estaba completamente sola. Sus ahorros se habían agotado completamente. 0 pesos en el banco. Solo le quedaba su pensión mensual de 4,000 pesos, de la cual tenía que pagar 2,500 de medicinas, 1,500 de comida y servicios, y aún debía 3,000 del préstamo bancario que había sacado para ayudar a Patricia. Estaba cayendo en un hueco financiero del que no podía salir. Tuvo que empezar a vender cosas de la casa. Primero vendió las joyas que le quedaban. Luego vendió algunos muebles. Después vendió la televisión. Todo para poder comprar comida y pagar las deudas. «Rosa, esto no puede seguir así», le dijo Guadalupe durante una visita en enero de 2023. «Necesitas hablar con tus hijos, decirles que ya no puedes ayudarlos más, decirles que necesitas ayuda tú ahora». «Ya lo intenté, Lupita», respondió Rosa María con voz quebrada. «El mes pasado le dije a Patricia que ya no tenía dinero. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, entonces vende la casa, mamá. Total, es muy grande para ti sola. Véndela y te mudas a un departamento más pequeño. Con el dinero de la venta puedes vivir bien y también ayudarnos a nosotros». Guadalupe se quedó boquiabierta. «¿Quiere que vendas tu casa? ¿La casa que construiste con Miguel? ¿La casa donde criaste a tus hijos?», preguntó Guadalupe, furiosa. «Dice que tiene sentido», murmuró Rosa María. «Que un departamento sería más fácil de mantener para mí». «Rosa, despierta», gritó Guadalupe. «No quieren que vendas la casa para tu bien. Quieren el dinero. Una vez que vendas la casa y les des el dinero, no van a tener ninguna razón para volver a verte. Vas a quedarte sin nada y sin nadie». Pero los hijos de Rosa María no esperaron a que ella decidiera vender la casa voluntariamente. Ellos tenían otros planes, planes que eran tan crueles, tan calculados, tan inhumanos, que cuando Rosa María descubrió la verdad, casi le costó la vida. Regresamos al presente. Marzo de 2023. Rosa María había dejado de pagar el préstamo del banco hacía 3 meses, porque simplemente no tenía dinero. El banco había empezado el proceso de embargo de la casa. Ella había recibido las notificaciones legales, pero estaba tan abrumada, tan cansada, tan derrotada, que simplemente las había guardado en un cajón sin saber qué hacer. Fue entonces cuando sus 4 hijos aparecieron en su casa juntos por primera vez en años. Era un sábado por la tarde. Rosa María estaba sentada en la sala cuando escuchó el timbre. Abrió la puerta y se sorprendió al ver a Patricia, Roberto, Sandra y David parados ahí. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Rosa María, confundida pero emocionada de verlos a todos juntos. «Pasen, pasen. ¿Quieren café?». «No, mamá, gracias», dijo Patricia con tono serio. «Necesitamos hablar contigo. Es importante». Entraron a la sala. Ninguno la abrazó. Ninguno le preguntó cómo estaba. Se sentaron con expresiones duras e impacientes. «Mamá, sabemos lo del banco», comenzó Roberto, directo al punto. «Sabemos que no has pagado el préstamo y que van a embargarte la casa». Rosa María bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, mijos. He estado intentando, pero no tengo dinero para pagar y...». «Por eso venimos», interrumpió David. «Tenemos una solución». Rosa María los miró con esperanza. ¿Finalmente sus hijos iban a ayudarla? ¿Iban a reunir dinero entre todos para salvar la casa? «Vamos a vender la casa», anunció Patricia. Rosa María sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «¿Qué?», susurró ella. «Es la única solución, mamá», explicó Roberto con tono impaciente. «El banco ya inició el embargo. Si no hacemos algo rápido, vas a perder la casa de todas formas y no vas a sacar ni un peso de ella. Pero si la vendemos ahora, podemos conseguir un buen precio. Calculamos que vale como 2 millones de pesos». «2 millones», repitió Sandra, con los ojos brillantes. «Con ese dinero podemos pagar tu deuda del banco, comprarte un departamento más pequeño y más manejable para ti, y lo que sobre se puede dividir entre nosotros para ayudarnos con nuestras propias deudas». Rosa María no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Dividir entre ustedes?».
preguntó ella, con voz temblorosa. «¿Esta es mi casa? Es lo único que me queda. ¿Y ustedes quieren venderla y repartirse el dinero?» «No seas dramática, mamá», dijo Patricia con frialdad. «Te estamos diciendo que te vamos a comprar un departamento, no te vamos a dejar en la calle. Pero sí, después de pagar tus deudas y tu departamento, el dinero que sobre lo vamos a usar nosotros. Es justo, hemos cuidado de ti todos estos años». Rosa María soltó una risa amarga y sin humor. «¿Cuidado de mí?», repitió ella. «¿Ustedes han cuidado de mí?». «Claro que sí», insistió Roberto. «Venimos a visitarte, te llamamos, estamos pendientes de ti». «Me visitan solo cuando necesitan dinero», dijo Rosa María, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Me llaman solo para pedirme préstamos que nunca regresan. Todo el dinero que tenía, todo lo que ahorré, todo lo que saqué de vender la ferretería que su padre y yo construimos, se los di a ustedes, y ahora quieren mi casa también». «Ay, mamá, ya estás hablando de más», dijo Sandra con tono irritado. «Nosotros te vamos a ayudar vendiendo la casa antes de que el banco te la quite. Deberías estar agradecida». «¿Agradecida?». Rosa María se puso de pie, temblando de emoción. «Les di todo, todo, cada peso que tenía. Pagué sus estudios, sus bodas, sus deudas. Me quedé sin nada ayudándolos a ustedes. ¿Y ahora quieren quitarme lo único que me queda?». «Nadie te está quitando nada», dijo David, levantándose también. «Estamos tomando decisiones inteligentes porque tú claramente no puedes. Mira en qué estado tienes la casa. Mira cómo vives. No puedes ni pagar tus deudas. Necesitas que alguien tome control de tu situación financiera». «Soy vieja, no soy tonta», respondió Rosa María con firmeza. «Y no voy a firmar nada. Esta casa es mía. La construí con su padre. Aquí los crié. Aquí están todos mis recuerdos. Y ustedes no me la van a quitar». Los 4 hermanos se miraron entre sí. Había algo en esas miradas que Rosa María no pudo descifrar en ese momento, pero que después entendería perfectamente. Era una mirada de conspiración, de acuerdo previo, de plan ya trazado. «Está bien, mamá», dijo Patricia, recogiendo su bolso. «Si así lo quieres, pero cuando el banco te embarque la casa y te quedes en la calle, no vengas a pedirnos que te recibamos en nuestras casas, porque no va a pasar. Cada quien tiene sus propios problemas», añadió Roberto fríamente. «Ya no podemos seguir cargando contigo». Y se fueron, los 4, sin despedirse, sin abrazarla, dejando a Rosa María parada en medio de su sala, llorando y temblando, sintiéndose más sola que nunca en su vida. Pero lo que Rosa María no sabía es que esa visita no fue el final de sus problemas. Fue solo el principio de una pesadilla que apenas comenzaba. Si esta historia te está partiendo el corazón, si ya quieres que Rosa encuentre justicia, dale like y suscríbete al canal. Esta historia tiene un momento de descubrimiento que te va a hacer llorar. Y déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sigamos con esta historia desgarradora. 3 semanas después de esa terrible visita, Rosa María recibió una llamada del banco. Le informaron que se había hecho un pago completo del préstamo pendiente. Ella estaba confundida. ¿Cómo era posible? Ella no había pagado nada. «¿Quién hizo el pago?», preguntó Rosa María al ejecutivo del banco. «Según nuestros registros, fue una transferencia desde una cuenta a nombre de la señorita Patricia Hernández Sánchez», respondió el ejecutivo. «Indica que es su hija». El monto total fue de 68,000 pesos, cubriendo el saldo pendiente más los intereses acumulados. Rosa María colgó el teléfono, atónita. Patricia había pagado su deuda, después de años de sacarle dinero. Finalmente su hija mayor había hecho algo bueno por ella. Tal vez se había dado cuenta de lo cruel que había sido. Tal vez finalmente sus hijos estaban cambiando. Llamó a Patricia de inmediato, con lágrimas de gratitud. «Mija, el banco me llamó», dijo Rosa María, emocionada. «Me dijeron que pagaste mi deuda. No sé qué decir. Estoy tan...». «Sí, mamá, la pagué», interrumpió Patricia con tono neutral. Pero obviamente no fue gratis. La esperanza en el pecho de Rosa María se congeló. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella lentamente. «Roberto, Sandra, David y yo pusimos el dinero entre los 4 para pagar tu deuda», explicó Patricia. «Pero a cambio, necesitamos que firmes unos documentos». «¿Qué documentos?», preguntó Rosa María, sintiendo un peso en el estómago.
Mañana va a ir David a tu casa con un notario, dijo Patricia. Te van a llevar los papeles. Solo fírmalos y ya. Es para proteger nuestros intereses, ya que invertimos dinero en salvar tu casa del embargo. Pero, ¿qué dicen esos papeles?, insistió Rosa María, cada vez más alarmada. Detalles legales, mamá, respondió Patricia con impaciencia. No te preocupes por eso, solo fírmalos, nos lo debes. Y colgó. Rosa María pasó toda esa noche sin dormir, con un mal presentimiento que le revolvía el estómago. Llamó a su hermana Guadalupe. Lupita, no sé qué hacer, dijo Rosa María, llorando. Mis hijos pagaron mi deuda, pero ahora quieren que firme unos papeles y no sé qué dicen. No firmes nada, exclamó Guadalupe. No firmes absolutamente nada hasta que un abogado independiente revise esos documentos. ¿Me escuchas, Rosa? Nada. Pero ellos pagaron 68,000 pesos por mí, dijo Rosa María. Si no firmo, van a pensar que soy desagradecida. Rosa, por favor, suplicó Guadalupe. Tus hijos han demostrado una y otra vez que no les importas. Esto tiene que ser una trampa. No firmes. Pero al día siguiente, cuando David llegó con un hombre que se presentó como notario público y le pusieron los documentos enfrente, Rosa María estaba tan confundida, tan cansada, tan vulnerable, que no supo qué hacer. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó Rosa María, mirando los papeles con sus lentes de lectura. Es un poder notarial, explicó el notario, un hombre de unos 50 años con traje gris. Mediante este documento, usted le otorga poder legal a sus 4 hijos para administrar sus bienes, sus cuentas bancarias y tomar decisiones financieras en su nombre. ¿Por qué necesitan eso?, preguntó Rosa María, mirando a David. Porque ya demostraste que no puedes administrar tu dinero sola, mamá, respondió David con dureza. Dejaste que las cosas llegaran hasta el embargo. Necesitas que alguien más maneje tus finanzas, es por tu bien. Pero, si firmo esto, ¿ustedes van a poder hacer qué exactamente?, preguntó Rosa María, sintiendo pánico. Pagar tus cuentas, administrar tu pensión, asegurarnos de que no vuelvas a meterte en problemas financieros, explicó David. Es lo mejor para todos. El notario le extendió una pluma. Si va a firmar, señora Hernández, necesito que lo haga aquí, aquí y aquí, dijo el notario, señalando 3 líneas en diferentes páginas. Rosa María miró los documentos. Intentó leerlos completos, pero el lenguaje legal era complicado y sus ojos cansados no podían procesar todo. David estaba parado junto a ella, impaciente. El notario esperaba con la pluma extendida. No sé, mijo, dijo Rosa María, con voz temblorosa. Déjame pensar unos días. Déjame que Guadalupe lo revise o... No hay tiempo para pensar, interrumpió David, alzando la voz. El notario solo puede venir hoy, y nosotros necesitamos que esto esté arreglado ya. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿no puedes hacer esto? Es solo firmar unos papeles, mamá. Deja de complicar todo. Presionada, asustada, sintiendo que le debía algo a sus hijos por haber pagado su deuda, Rosa María tomó la pluma con mano temblorosa y firmó. Firmó los documentos que le daban a sus 4 hijos poder legal total sobre todos sus bienes. Firmó los documentos que básicamente le quitaban todo control sobre su propia vida. Firmó su sentencia. Muy bien, dijo el notario, recogiendo los papeles. Listo, gracias, señora Hernández. David tomó las copias de los documentos y salió de la casa sin siquiera despedirse de su madre. Rosa María se quedó sentada en su sala, mirando la puerta cerrada, sintiendo que acababa de cometer el error más grande de su vida. Y tenía razón. Durante las siguientes semanas, Rosa María comenzó a notar cosas extrañas. Cuando fue al banco a retirar dinero de su pensión, le informaron que su cuenta había sido modificada y que ya no podía hacer retiros sin autorización de sus hijos. «Pero es mi dinero», protestó Rosa María en la ventanilla del banco. «Es mi pensión». «Lo sé, señora, pero según el poder notarial que está registrado en su cuenta, sus hijos tienen control administrativo total», explicó la cajera con simpatía. «Usted necesita que ellos autoricen cualquier retiro». Rosa María sintió como si le hubieran dado una bofetada. Llamó a Patricia inmediatamente. «Mija, fui al banco y me dijeron que no puedo sacar mi propia pensión sin su autorización», dijo Rosa María, intentando mantener la calma. «¿Qué está pasando?» «Ah, sí, cambiamos eso», respondió Patricia casualmente.
Es parte de la administración financiera, mamá. Ahora tus depósitos van a una cuenta que nosotros manejamos y te vamos a dar una mesada semanal para tus gastos. ¿Una mesada?, repitió Rosa María, incrédula. Es mi dinero, es mi pensión, y la vamos a administrar mejor que tú, dijo Patricia con firmeza. Te vamos a depositar 1,000 pesos cada semana. Es suficiente para tu comida y tus gastos pequeños. Nosotros nos encargamos de pagar los servicios de la casa y tus medicinas. 1,000 pesos a la semana no me alcanza para... comenzó Rosa María. Tendrá que alcanzarte, interrumpió Patricia. Ya no puedes seguir gastando como antes. Esto es por tu bien. Adiós, mamá. Y colgó. Rosa María se quedó mirando el teléfono, horrorizada. Acababa de darse cuenta de lo que había hecho. Les había dado poder total sobre su vida, y ellos lo estaban usando para controlarla completamente. Llamó a Guadalupe, desesperada. «Lupita, me robaron mi pensión, cambiaron mi cuenta del banco», gritó Rosa María, sollozando. «Les di poder y ahora lo están usando para quitarme todo». «Ay, Rosa, te lo dije, te advertí», gritó Guadalupe, también llorando. «Tienes que revocar ese poder notarial inmediatamente. Ve con un abogado, ve con otro notario. Haz algo». Rosa María intentó hacerlo. Fue a una notaría al día siguiente, con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero cuando explicó su situación, el notario le dio malas noticias. «Señora, revocar un poder notarial puede ser complicado, especialmente si sus hijos se oponen», explicó el notario. «Necesitará demostrar ante un juez que el poder fue otorgado bajo coacción o que sus hijos están abusando de ese poder. Es un proceso legal largo y costoso». «¿Cuánto costaría?», preguntó Rosa María. «Un abogado para este tipo de caso cobraría entre 50 y 80,000 pesos», respondió el notario. Rosa María sintió que se le caía el alma. No tenía ni un peso. Su cuenta estaba controlada por sus hijos. No tenía manera de pagar un abogado. Regresó a su casa derrotada. Ese día no comió. Se sentó en su habitación, mirando fotos viejas de sus hijos cuando eran pequeños, preguntándose en qué momento se habían convertido en estos monstruos que la estaban despojando de todo. Pero lo peor aún estaba por venir. 2 meses después, en mayo de 2023, Patricia, Roberto, Sandra y David aparecieron nuevamente en la casa de Rosa María. Todos juntos, con expresiones serias. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Patricia, entrando sin esperar invitación. «¿Qué quieren ahora?», preguntó Rosa María con voz cansada, ya sin fuerzas para pelear. «Pusimos la casa en venta», anunció Roberto. Rosa María sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. «¿Qué?», susurró ella. «¿Cómo pueden...?» «No, no pueden hacer eso. Es mi casa». «Técnicamente sí podemos», explicó David, mostrándole su celular con el anuncio de venta. «Con el poder notarial que firmaste, tenemos autoridad legal para vender la propiedad. Y ya encontramos un comprador. Ofrece 1,800,000 pesos. Es buen precio considerando el estado de la casa». «No», gritó Rosa María, poniéndose de pie. «No pueden vender mi casa. Aquí viví con su padre. Aquí los crié. Aquí están todos mis recuerdos». «Los recuerdos están en tu cabeza, mamá, no en las paredes», dijo Sandra con frialdad. «La casa se vende y punto. Ya está decidido». «Te vamos a comprar un departamento pequeño», añadió Patricia. «Algo más manejable para tu edad. Y el resto del dinero lo vamos a dividir entre nosotros 4. Es lo justo. Nosotros pagamos tu deuda. Nosotros administramos tus finanzas. Nosotros merecemos compensación». Rosa María cayó de rodillas, literalmente cayó de rodillas frente a sus hijos, suplicando. «Por favor, no hagan esto», rogó Rosa María, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, mijos, es lo único que me queda. Les di todo lo que tenía en vida. No me quiten mi casa. Por favor, se los suplico». Los 4 hermanos la miraron sin emoción, como si estuvieran viendo a una extraña, como si no fuera la mujer que los llevó en su vientre, como si no fuera la madre que se desveló cuidándolos cuando estaban enfermos, como si no fuera la mujer que trabajó hasta destruirse para darles todo. «Ya está decidido, mamá», dijo Roberto. «La firma de venta es la próxima semana. Empaca tus cosas. Te vas a mudar». Y se fueron. Rosa María se quedó ahí,
arrodillada en el piso de la sala de su casa, sollozando tan fuerte que sus vecinos la escucharon. Llorando tan desesperadamente que su hermana Guadalupe, que vivía a 2 cuadras, sintió en su corazón que algo terrible estaba pasando y corrió a la casa de Rosa. Guadalupe encontró a su hermana en el piso, temblando y llorando incontrolablemente. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron?, preguntó Guadalupe, abrazándola. Van a vender mi casa, logró decir Rosa María entre sollozos. Van a venderla y repartirse el dinero. Y no puedo hacer nada. Les firmé el poder. Les di control de todo. Fui una tonta, una tonta. Guadalupe la abrazó fuerte, llorando también. Voy a llamar a un abogado, dijo Guadalupe con determinación. Voy a pedir dinero prestado. Voy a vender mis cosas. Pero vamos a detener esto. Te lo prometo, Rosa. Pero ya era demasiado tarde. El sistema legal se mueve lento, y los hijos de Rosa María se movían rápido. Una semana después, vendieron la casa. Rosa María tuvo que firmar documentos de venta bajo la supervisión de sus hijos y el notario que ellos contrataron. Lloraba mientras firmaba, temblaba. Le suplicaba al notario que no permitiera que esto pasara. Señora, yo solo estoy aquí para certificar que las firmas son auténticas, dijo el notario, evitando su mirada. Los aspectos legales del poder notarial ya están establecidos. Lo siento. La casa se vendió en 1.800.000 pesos. De ese dinero, Patricia, Roberto, Sandra y David le dieron a Rosa María exactamente 200.000 pesos para que comprara un departamento. El resto, 1.600.000 pesos, lo dividieron entre ellos, 400.000 pesos para cada uno. Rosa María no compró ningún departamento con los 200.000 pesos, porque sus hijos ni siquiera le dieron el dinero directamente. Lo pusieron en una cuenta que ellos controlaban y le dijeron que buscarían el departamento adecuado para ella. Mientras tanto, le dijeron que se fuera a vivir con Sandra, temporalmente. Rosa María llegó a la casa de Sandra con 2 maletas y su corazón completamente destrozado. Sandra vivía en un departamento pequeño de 2 habitaciones con su hija Camila, ahora de 23 años. «Vas a dormir en el sofá de la sala», dijo Sandra sin mirándola a los ojos. «Y necesito que cooperes con 2.000 pesos al mes para los gastos». «¿2.000 pesos?», preguntó Rosa María. «Pero solo me dan 1.000 pesos a la semana». «Entonces ahorras una semana al mes», respondió Sandra fríamente. «Yo no pedí que vinieras a vivir aquí. Son ellos los que dijeron que te recibiría mientras encuentran tu departamento». Rosa María vivió 2 meses en el sofá de Sandra. 2 meses de humillación. Sandra y Camila se quejaban constantemente de que estorbaba. Le gritaban cuando hacía ruido. Le reclamaban cuando usaba mucho el baño. La trataban no como a una madre y abuela, sino como a una carga, como a un estorbo, como a algo de lo que querían deshacerse. ¿Ya encontraron mi departamento?, preguntaba Rosa María a Patricia por teléfono cada semana. «Todavía estamos buscando», respondía Patricia. «No hay nada que cumpla con los requisitos». Pero no estaban buscando nada. El dinero que supuestamente era para el departamento de Rosa María ya estaba siendo gastado por sus hijos. Patricia lo usó para remodelar su cocina. Roberto compró un carro usado. Sandra pagó un curso de estilismo. David lo gastó en apuestas y bebida. Nunca hubo intención de comprarle un departamento a Rosa María. Solo fue otra mentira en una vida construida sobre engaños. En julio de 2023, después de 2 meses viviendo en el sofá de Sandra, Rosa María tuvo una crisis de salud. Su presión arterial subió peligrosamente y se desmayó en el baño del departamento. Sandra la encontró tirada en el piso. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Sandra, asustada, golpeando su rostro suavemente. «Despierta». Rosa María abrió los ojos lentamente, desorientada. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo Sandra, alcanzando su teléfono. «No», susurró Rosa María con voz débil. «No llames, no tengo dinero para pagar el hospital». «Estás enferma, necesitas atención médica», insistió Sandra. «Solo ayúdame a levantarme», pidió Rosa María. «Voy a estar bien». Sandra la ayudó a levantarse y la llevó al sofá. Pero no llamó a sus hermanos, no llamó al doctor, no hizo nada más. Solo se aseguró de que Rosa María estuviera consciente y luego se fue a trabajar, dejándola sola en el departamento. Rosa María pasó ese día acostada en el sofá, sintiéndose morir.
literalmente sintiéndose morir. Y lo peor es que una parte de ella deseaba morirse. Deseaba que todo terminara. Deseaba no tener que despertar al día siguiente en este infierno en el que su vida se había convertido. Pero no se murió ese día. Su cuerpo, devastado y débil como estaba, todavía se aferraba a la vida. Tal vez porque una parte de ella, en lo más profundo de su ser, sabía que esto no podía terminar así, que tenía que haber justicia, que sus hijos no podían salirse con la suya después de todo lo que le habían hecho. En agosto de 2023, Sandra le dijo a Rosa María que se tenía que ir. «Ya no puedes quedarte aquí más tiempo», anunció Sandra una noche después del trabajo. «Camila está enojada. Dice que necesita su espacio. Te tienes que ir». «¿Ir a dónde?», preguntó Rosa María, sintiendo pánico. «¿Ya encontraron mi departamento?». «No», respondió Sandra, «pero eso no es mi problema. Háblale a Patricia o a Roberto, que ellos te reciban». Rosa María llamó a Patricia. Patricia dijo que no había espacio en su casa. Llamó a Roberto. Roberto dijo que Mónica no estaba de acuerdo en recibirla. Llamó a David. David ni siquiera contestó sus llamadas. «Lupita, no sé qué hacer», llamó Rosa María a su hermana, llorando. «Me están corriendo y no tengo a dónde ir». «Vente a mi casa», dijo Guadalupe inmediatamente. «No es grande, pero hay espacio para ti». «No puedo, Lupita», respondió Rosa María. «Ya te he dado suficientes problemas. Además, estás enferma. No puedes cargar con una persona más». «Eres mi hermana», gritó Guadalupe. «Claro que puedes venir. No voy a dejarte en la calle». Pero Rosa María, en su vergüenza, en su orgullo destruido, en su depresión profunda, no quiso ir con su hermana. No quería que Guadalupe la viera así, tan devastada, tan humillada. En lugar de eso, Rosa María hizo algo que nunca pensó que tendría que hacer. Regresó a su casa. Bueno, a lo que había sido su casa. Los nuevos dueños ya se habían mudado, pero Rosa María tenía las llaves viejas. Una noche, cuando estaba oscuro, entró por la puerta trasera y se escondió en el pequeño cuarto de servicio que estaba en la parte de atrás, separado de la casa principal. Los nuevos dueños no sabían que ella estaba ahí. Rosa María se quedaba quieta durante el día, sin hacer ruido. Salía solo de noche para buscar comida en la basura de los vecinos. Dormía en el piso frío del cuartito. No tenía agua corriente ahí. No tenía electricidad. Vivía escondida en lo que había sido su propia casa, como un fantasma, como una intrusa en el lugar donde había pasado 30 años de su vida. Así vivió Rosa María durante 3 semanas. 3 semanas en completa miseria. 3 semanas comiendo sobras de la basura. 3 semanas sin bañarse. 3 semanas sin tomar sus medicinas porque ya no tenía dinero para comprarlas. Su presión arterial estaba descontrolada. Su nivel de azúcar en la sangre estaba peligrosamente alto. Su cuerpo estaba deshidratado y desnutrido. Una noche de septiembre, Rosa María se desmayó en ese cuartito. Cayó y se golpeó contra el piso de cemento, fracturándose el brazo izquierdo y 3 costillas. El dolor era insoportable, pero no podía gritar porque los nuevos dueños la escucharían. Se quedó tirada en el piso durante 2 días completos, entrando y saliendo de la conciencia, con el brazo roto doblado en un ángulo antinatural, sin poder moverse del dolor en las costillas, muriendo de sed y de hambre. Fue la vecina de al lado, la señora Mercedes, quien la encontró. Mercedes había visto movimiento extraño en el cuartito de servicio durante varias noches y finalmente decidió investigar. Cuando abrió la puerta y encontró a Rosa María tirada ahí, casi muerta, gritó tan fuerte que los vecinos de 3 casas a la redonda salieron a ver qué pasaba. «¡Dios mío! ¡Llamen a una ambulancia!», gritó Mercedes. «Es la señora Rosa. Está muy mal». La ambulancia llegó 15 minutos después. Los paramédicos casi no podían creer el estado en que encontraron a Rosa María. Desnutrición severa, deshidratación crítica, brazo fracturado, costillas rotas, moretones por todo el cuerpo, presión arterial de 180/110, nivel de glucosa de 380 mg/dl. La llevaron de emergencia al Hospital General de Guadalajara, y es ahí donde comenzó esta historia. Con Rosa María en una camilla, cubierta de heridas, con la mirada vacía de alguien que había perdido toda esperanza. El doctor Ramírez y su equipo trabajaron para estabilizarla. Le pusieron suero intravenoso. Le dieron medicamentos para bajar la presión y el azúcar. Le enyesaron el brazo.
Le vendaron las costillas, hicieron todo lo que médicamente podían hacer. Pero había un tipo de herida que ningún doctor podía curar. La herida en el alma de Rosa María, la herida de una madre que había sido traicionada, abandonada y destruida por los mismos hijos que ella había amado más que a su propia vida. Señora Hernández, necesitamos contactar a su familia, dijo el doctor Ramírez después de estabilizarla. ¿Tiene los números de teléfono de sus hijos? Rosa María cerró los ojos. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. No llame a mis hijos, susurró ella. Por favor, no llame a mis hijos. Pero señora, ellos necesitan saber que usted está aquí, que estuvo a punto de morir, insistió el doctor. A ellos no les importa, respondió Rosa María con voz quebrada. Ya obtuvieron lo que querían de mí, no van a venir. La enfermera Lucía, que había estado escuchando, sintió lágrimas en sus propios ojos. Había visto muchos casos tristes en su carrera, pero algo en esta anciana, en su dolor tan profundo, la afectó especialmente. ¿Qué le hicieron sus hijos, señora?, preguntó Lucía suavemente, tomando la mano de Rosa María. Y ahí, en esa cama de hospital, con el brazo enyesado y el corazón destrozado, Rosa María finalmente contó toda su historia. Le contó al doctor Ramírez y a la enfermera Lucía todo, los años de dar y dar sin recibir nada, los préstamos que nunca le devolvieron, cómo pagaron su deuda del banco solo para engañarla y hacerle firmar un poder notarial, cómo vendieron su casa y se repartieron el dinero, cómo la pasaron de un hijo a otro como un paquete indeseado, cómo terminó viviendo escondida en su propia casa, comiendo de la basura, hasta que finalmente se cayó y nadie vino a ayudarla. Contó todo. Y mientras contaba, el doctor Ramírez y la enfermera Lucía escuchaban con expresiones de horror creciente. Esto es abuso de ancianos, dijo el doctor Ramírez, completamente indignado. Esto es explotación financiera. Esto es abandono. Sus hijos cometieron múltiples delitos. Tenemos que reportar esto. No, dijo Rosa María, negando con la cabeza. Son mis hijos. No quiero meterlos en problemas. Señora, ellos la dejaron morir, dijo la enfermera Lucía, apretando su mano. Literalmente la dejaron morir sola, hambrienta, lastimada. Eso no es amor, eso es crueldad. Pero Rosa María se negaba. A pesar de todo lo que le habían hecho, seguía siendo su madre. Seguía amándolos, seguía sin querer hacerles daño. Sin embargo, había alguien más que sí estaba dispuesta a hacer justicia. La hermana de Rosa María, Guadalupe. Guadalupe había estado buscando a Rosa María desesperadamente durante las últimas 3 semanas. Llamaba a sus sobrinos todos los días preguntando dónde estaba su hermana. Ninguno le contestaba o le daban respuestas vagas. Cuando se enteró por los vecinos que Rosa María había sido llevada al Hospital General en condiciones críticas, Guadalupe corrió al hospital inmediatamente. Entró a la habitación de Rosa María y lo que vio la hizo estallar en llanto. Su hermana menor, que siempre había sido tan fuerte, tan trabajadora, tan llena de vida, estaba en la cama del hospital luciendo como un esqueleto. Había perdido al menos 15 kilos. Tenía el brazo enyesado. Su piel estaba pálida y arrugada. Sus ojos estaban hundidos. Parecía tener 90 años, no 73. Rosa, mi Rosa, lloró Guadalupe, abrazándola con cuidado. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron esos monstruos? Rosa María lloró en los brazos de su hermana. Y finalmente dejó que todo saliera. El dolor, la vergüenza, la traición, todo. Guadalupe escuchó cada palabra. Y con cada detalle que Rosa María revelaba, la furia de Guadalupe crecía más y más. Cuando Rosa María terminó de contar toda la historia, Guadalupe la miró directamente a los ojos. «Vamos a destruirlos», dijo Guadalupe con voz firme y fría. «Tus hijos van a pagar por cada centavo que te robaron. Van a pagar por abandonarte. Van a pagar por todo. Te lo prometo. Rosa, van a pagar. Lupita, son mis hijos», susurró Rosa María débilmente. «No», respondió Guadalupe con dureza. «Tus hijos murieron hace mucho tiempo. Estos son monstruos que llevan los mismos nombres, y los monstruos no merecen piedad». Guadalupe salió de la habitación del hospital con determinación. Lo primero que hizo fue tomar fotos. Fotos de Rosa María en la cama del hospital. Fotos del brazo enyesado. Fotos de los moretones.
Fotos de los expedientes médicos que mostraban desnutrición severa y deshidratación. Evidencia. Necesitaba evidencia de todo. Luego fue directamente a una oficina de abogados. Encontró a un abogado especializado en casos de abuso de ancianos, llamado licenciado Héctor Domínguez. Le contó toda la historia de Rosa María. Le mostró las fotos. Le explicó sobre el poder notarial fraudulento, la venta de la casa, el abandono. El licenciado Domínguez escuchó con atención. Y cuando Guadalupe terminó, él asintió gravemente. «Tenemos un caso muy sólido», dijo el licenciado Domínguez. «Abuso financiero de un adulto mayor. Explotación. Abandono en condiciones de riesgo de vida. Fraude. Posiblemente podemos argumentar que el poder notarial fue obtenido bajo coacción. Esto es criminal, no solo civil. ¿Pueden ir a prisión?», preguntó Guadalupe. «Si se prueba todo esto, absolutamente sí», respondió el abogado. «Además, tendríamos que recuperar los bienes. La casa se vendió con poder notarial obtenido fraudulentamente. Podemos pelear por invalidar esa venta. Podemos demandar a los 4 hermanos por el dinero que le robaron. Esto va a ser una batalla legal grande, pero podemos ganarla». «¿Cuánto va a costar?», preguntó Guadalupe, preocupada. «Normalmente cobraría 100,000 pesos por un caso así», dijo el licenciado Domínguez. «Pero esta historia me indignó profundamente. Voy a tomar el caso pro bono. Sin costo. Solo quiero justicia para la señora Rosa». Guadalupe lloró de gratitud y alivio. «Gracias», dijo ella. «Gracias, gracias». El licenciado Domínguez puso manos a la obra inmediatamente. Presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por abuso financiero de adultos mayores, explotación, abandono en condiciones de riesgo y fraude. Solicitó medidas cautelares para congelar las cuentas bancarias de Patricia, Roberto, Sandra y David. Inició el proceso legal para invalidar el poder notarial y la venta de la casa. Mientras tanto, la historia de Rosa María comenzó a filtrarse. El doctor Ramírez, indignado por lo que había escuchado, habló con un periodista amigo suyo. El periodista visitó a Rosa María en el hospital y le pidió permiso para contar su historia. «No sé», dijo Rosa María, dudosa. «No quiero causar problemas». «Señora Rosa», dijo el periodista, un joven llamado Carlos Méndez. «Su historia necesita ser contada, no solo para hacer justicia por usted, sino para evitar que otros ancianos sufran lo mismo. Hay miles de personas mayores siendo abusadas por sus propios hijos en este momento. Si contamos su historia, podemos ayudar a crear conciencia, podemos ayudar a cambiar leyes. Por favor». Rosa María miró a Guadalupe, quien asintió. «Cuenta mi historia», dijo Rosa María finalmente. «Si puede ayudar a alguien más, entonces que se cuente». Carlos Méndez publicó el artículo una semana después en el periódico local más importante de Guadalajara. El titular decía: «Mujer de 73 años encontrada casi muerta en su propia casa después de que sus 4 hijos la despojaran de todo y la abandonaran». El artículo se volvió viral inmediatamente. Fue compartido miles de veces en redes sociales. Los medios nacionales lo retomaron. Televisoras enviaron reporteros al hospital. El caso de Rosa María Hernández se convirtió en noticia nacional en cuestión de días, y con la atención mediática llegó la indignación pública. La gente estaba furiosa. Las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo a Rosa María y odio hacia sus hijos. Alguien encontró los perfiles de Facebook de Patricia, Roberto, Sandra y David y los compartió públicamente. Miles de personas comenzaron a dejarles mensajes de odio. «Eres una desgraciada. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre?», escribió alguien en el perfil de Patricia. «Ojalá te pudras en la cárcel por lo que le hiciste a esa pobre mujer», comentó otro en la página de Roberto. Los 4 hermanos intentaron borrar sus redes sociales, pero era demasiado tarde. Screenshots de sus perfiles, mostrando sus vidas cómodas mientras su madre moría de hambre, ya estaban circulando por todas partes. Fotos de Roberto con su carro nuevo, posts de Patricia en restaurantes caros, publicaciones de Sandra mostrando su nuevo celular. Todo era evidencia de cómo habían gastado el dinero que le robaron a su madre. La presión pública era inmensa. La gente empezó a aparecer en sus casas, en sus trabajos. Patricia fue despedida del hospital donde trabajaba porque la administración no quería la mala publicidad. Fernando, su esposo, la dejó, diciendo que no podía estar casado con un monstruo.
Roberto perdió su trabajo en construcción porque sus compañeros se negaron a trabajar con él. Mónica lo echó de la casa. Sandra fue acosada tanto en el salón de belleza donde trabajaba que tuvo que renunciar. David no podía salir a la calle sin que la gente le gritara obscenidades. Pero lo más importante es que la fiscalía, presionada por la atención mediática, aceleró la investigación. 3 semanas después de que se publicara la historia, la policía llegó a arrestar a los 4 hermanos. Patricia Hernández Sánchez fue arrestada en su casa a las 6 de la mañana. Los oficiales tocaron su puerta con fuerza. «¡Policía! ¡Abra la puerta!», gritaron los oficiales. Patricia abrió, todavía en pijama, con cara de confusión. «¿Qué pasa? ¿Qué quieren?», preguntó ella. Patricia Hernández Sánchez está bajo arresto por los delitos de abuso financiero de adulto mayor, explotación, abandono en circunstancias de riesgo y fraude, dijo el oficial, mostrando la orden de arresto. «Tiene derecho a permanecer en silencio». «Esto es ridículo», gritó Patricia mientras le ponían las esposas. «Yo no hice nada». Ella firmó los documentos voluntariamente. Roberto Hernández Sánchez fue arrestado en la calle, frente a sus vecinos. Las esposas le fueron puestas, mientras gente que lo conocía miraba y grababa con sus teléfonos. «No pueden arrestarme. Tengo hijos», gritó Roberto, forcejeando inútilmente. «Necesito proveer para mi familia». «Deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu madre», respondió el oficial fríamente. Sandra Hernández Sánchez fue arrestada en su departamento. Camila, su hija, miraba horrorizada mientras se llevaban a su madre. «¡Mamá! ¡Mamá!», lloraba Camila. «Es mi abuela», gritó Sandra mientras era sacada del departamento. Tenía derecho de tomar decisiones financieras. Ella nos lo debía después de todo lo que hicimos por ella. David Hernández Sánchez intentó huir cuando vio a la policía llegando. Corrió por la calle, pero fue alcanzado y tacleado por 2 oficiales. Lo esposaron en el pavimento mientras vecinos aplaudían. «¡Ratas! ¡Todos ustedes son unas ratas!», les gritó alguien desde una ventana. Los 4 fueron llevados al Ministerio Público para ser procesados. Las noticias cubrieron cada segundo. Cámaras de televisión grabaron cuando los 4 hermanos, esposados y cabizbajos, fueron ingresados a las instalaciones. El caso legal fue devastador para ellos. El licenciado Domínguez presentó evidencia tras evidencia, registros bancarios mostrando todos los préstamos que nunca fueron devueltos, testimonios de vecinos de Rosa María, las fotos del estado en que fue encontrada, reportes médicos. El testimonio del notario que certificó el poder notarial, admitiendo que Rosa María parecía confundida y presionada. Testimonio de la señora Mercedes, la vecina que encontró a Rosa María casi muerta. La defensa de los hermanos era débil. Intentaron argumentar que Rosa María había firmado todo voluntariamente, que ellos solo estaban ayudando a administrar las finanzas de una anciana que, claramente, no podía hacerlo sola, que el dinero de la venta de la casa era compensación justa, por años de cuidarla. Pero el juez no les creyó ni una palabra. Durante el juicio, el juez Martínez los miró con disgusto evidente. «He visto muchos casos en mi carrera», dijo el juez Martínez durante la lectura de sentencia. «Pero este es uno de los más deplorables. Ustedes no solo robaron a su madre, la despojaron de todo lo que tenía. Le quitaron su hogar, sus ahorros, su dignidad. Y luego, cuando ya no le servía, cuando ya no había nada más que sacarle, la abandonaron como si fuera basura. La dejaron morir de hambre, sola, escondida en lo que había sido su propia casa. Si no fuera por la intervención de una vecina compasiva, Rosa María Hernández estaría muerta ahora mismo, y ustedes habrían seguido con sus vidas como si nada hubiera pasado». El juez hizo una pausa, mirando a cada uno de los 4 hermanos. «Este tribunal encuentra a Patricia Hernández Sánchez, Roberto Hernández Sánchez, Sandra Hernández Sánchez y David Hernández Sánchez culpables de todos los cargos», declaró el juez Martínez. «Abuso financiero de adulto mayor en grado agravado. Explotación, abandono en circunstancias de riesgo de vida, fraude. La sentencia es la siguiente. Patricia Hernández Sánchez, 15 años de prisión. Roberto Hernández Sánchez, 15 años de prisión. Sandra Hernández Sánchez, 12 años de prisión. David Hernández Sánchez, 13 años de prisión». Gritos y llanto estallaron en la sala del tribunal. Los hermanos lloraban, gritaban que era injusto, que amaban a su madre. Además,
continuó el juez Martínez por encima del ruido. Este tribunal ordena la restitución completa de todos los bienes y dinero robados a la señora Rosa María Hernández. La venta de la casa queda invalidada. Los 400,000 pesos que cada uno de ustedes tomó deberán ser devueltos con intereses. Todos sus bienes actuales quedan embargados para compensar a la víctima. No, no tengo ese dinero, gritó Patricia. Lo gasté, no puedo devolverlo. Entonces sus bienes serán subastados hasta cubrir la deuda, respondió el juez fríamente. Sus autos, sus propiedades, todo. Y si no alcanza, trabajarán el resto de su vida para pagarlo. Llévenselos. Los 4 hermanos fueron sacados de la sala, todavía gritando y llorando. Pero ya no había nada que pudieran hacer. La justicia, finalmente, había llegado. Rosa María no estuvo presente en el juicio. Seguía recuperándose en el hospital, ahora bajo el cuidado amoroso de su hermana Guadalupe y un equipo médico que la había tomado bajo su protección especial. Cuando Guadalupe llegó al hospital después de la sentencia y le contó a Rosa María lo que había pasado, Rosa María no sintió alegría, solo sintió una profunda tristeza. Lupita, no quería esto, susurró Rosa María. No quería que fueran a prisión. Son mis hijos. Ya no son tus hijos, Rosa, respondió Guadalupe con firmeza pero con amor. Los perdiste hace mucho tiempo. Lo que hicieron fue imperdonable y necesitan pagar por ello. Con el tiempo, Rosa María comenzó a sanar, no solo físicamente, sino emocionalmente, con terapia psicológica proporcionada por el Estado y el apoyo constante de Guadalupe. Rosa María poco a poco empezó a aceptar que sus hijos la habían usado y abusado, que lo que le hicieron fue malo, que ella no merecía ese trato. La venta de la casa fue invalidada legalmente. Los nuevos dueños, que habían comprado la propiedad de buena fe sin saber que el poder notarial era fraudulento, fueron compensados por el Estado. La casa volvió a ser propiedad de Rosa María. Los bienes de los 4 hermanos fueron embargados y subastados. El carro de Roberto, la casa de Patricia, los ahorros de Sandra, las pertenencias de David. Todo fue vendido. En total, se recuperaron aproximadamente 900,000 pesos. No era todo lo que le habían robado a Rosa María a lo largo de los años, pero era algo. Además, una campaña de donaciones organizada por el periodista Carlos Méndez recaudó otros 300,000 pesos de personas en todo México que fueron conmovidas por la historia de Rosa María. Rosa María, ahora con más de 1 millón de pesos y su casa de vuelta, finalmente tenía seguridad financiera nuevamente. Pero más importante que el dinero, tenía algo que había perdido: dignidad. 5 años después de la sentencia, en diciembre de 2028, Rosa María Hernández tiene 78 años. Vive en su casa, la casa que casi le quitan. Guadalupe se mudó con ella y las 2 hermanas comparten los gastos y se cuidan mutuamente. La casa está llena de vida nuevamente, pero no con los hijos de Rosa María, con amigos, con vecinos que la conocen y la quieren, con voluntarios de una fundación para adultos mayores que Rosa María ayudó a crear con el dinero de las donaciones. La fundación se llama Casa de Dignidad y ayuda a ancianos que están siendo abusados por sus familias, proporcionándoles asesoría legal, refugio temporal y apoyo emocional. Esta fundación existe para que ningún otro adulto mayor tenga que pasar por lo que yo pasé, dice Rosa María en las entrevistas que ocasionalmente da a medios que siguen interesados en su historia. Para que sepan que tienen derechos, que no tienen que soportar el abuso solo porque viene de sus propios hijos. Patricia, Roberto, Sandra y David siguen en prisión. Ya cumplen 5 años de condena. Ninguno ha intentado contactar a Rosa María. Sus propias familias se desintegraron. Fernando se volvió a casar. Mónica también. Los hijos de Patricia se avergüenzan de su madre y ya no la visitan. Camila, la hija de Sandra, cambió su apellido y cortó todo contacto con su madre. Los 4 hermanos perdieron todo: libertad, familia, reputación, dinero. ¿Y todo por qué? Por codicia, por tratar a su madre como un banco en lugar de como una persona, por olvidar que el amor no se mide en pesos, sino en acciones, en presencia, en cuidado. Y la lección que esta historia nos deja es clara y simple: valora a tus padres mientras los tienes, porque un día ya no estarán. Y cuando ese día llegue, ¿qué vas a recordar? ¿Las veces que estuviste ahí para ellos o las veces que solo los llamaste para pedir algo? Nuestros padres nos dieron la vida, nos criaron,
Se sacrificaron por nosotros de maneras que quizás nunca entenderemos completamente. Y lo mínimo, lo absolutamente mínimo que merecen de nosotros es respeto, amor y cuidado en sus años finales. No uses a tus padres, no los veas como recursos, no esperes hasta que sea demasiado tarde para valorarlos. Llama a tu mamá, llama a tu papá, visítalos, pregúntales cómo están, escucha sus historias, aunque las hayas oído 1000 veces, agradéceles por lo que hicieron por ti. Cuídalos cuando lo necesiten, así como ellos te cuidaron cuando eras pequeño e indefenso. Porque la historia de Rosa María no es única. Está pasando ahora mismo en miles de hogares. Ancianos siendo abandonados, explotados, abusados por sus propios hijos. Y cada vez que pasa, una parte de nuestra humanidad muere. No seas Patricia, Roberto, Sandra o David. No seas el hijo o hija que solo aparece cuando necesita algo. No seas el que deja a sus padres morir solos. Sé mejor, sé humano, sé lo que tus padres merecen. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Suscríbete para más historias que nos hacen mejores personas. Y comparte para que otros aprendan esta lección antes de que sea demasiado tarde. Y lo más importante, llama a tus padres hoy. Diles que los amas. Visítalos si puedes. Porque un día será demasiado tarde. No dejes que ese día llegue con arrepentimientos.